Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Misli Godoy. Yo soy trabajadora social de acá de CODE. ¿Me escuchan bien? Sí, le escuchamos bien. ¿Sí? Bueno, hoy día es el taller de derechos y deberes. Vamos a trabajar principalmente lo que es taller de la ley de copropiedad. Así que vamos a esperar unos 3 minutitos. Son las 13:04. A las 13:07 vamos a comenzar con la actividad. Así que y ahí les voy a dar también una explicación general de lo que vamos a trabajar, de por qué y también de contarles lo que vamos a seguir trabajando. Así que unos 3 minutitos y comenzamos para que ahí estén atentos y atentas. Ok. Ya, vamos a ir trabajando el tema de la asistencia, como ya comentó Pía y Angélica. Ustedes en el comentario registran al departamento, bueno, en la torre a la que pertenecen, la letra de su torre y el número de su departamento. Ya, así vamos a ir registrando la asistencia. Para que lo vayan ahí anotando en el chat, por favor. Y quienes tengan problemas también para acceder al chat, lo pueden decir también acá por el audio, no hay ningún problema. Este es tu unión. Sí, mi amor. Dada los poemas. Dada. ¿Qué hijo? Dada los poemas. Todos los tetes. No, nada, hijo. No. Papito, yo ya me trabé y no. El agua. Fuerte yo. Por fin. Agua a mí. Yo te toco muy fuerte. Por fin.
Ya, siendo la 1:09, vamos a comenzar la actividad. Les voy a ir solicitando que, como les dije, vayan anotando en el chat, por favor, la letra de su torre y el número de su departamento. Si tienen problemas con el chat, pueden levantar la manito ahí donde está reacciones y lo pueden decir en voz alta. Bueno, esta actividad es la primera actividad de derechos y deberes que vamos a realizar en el contexto de la ejecución del plan de integración social que estamos realizando en el condominio Jardín del Lago. Esta es una actividad que es visada y es supervisada por Serviu y es parte de un compromiso que ustedes adquieren al adquirir una vivienda con subsidio habitacional. En este caso, DS19, DS49, de este tramo 1. Vamos a partir la actividad. La idea es que todos podamos silenciar nuestros micrófonos. Nicolás Schultz es el abogado, él va a dictar esta primera actividad, es una presentación y al final de la presentación vamos a realizar todas las preguntas. Así que, por favor, les pido que estén atentos y al final realizamos las preguntas y todas relacionadas y vinculadas a la temática que estamos trabajando. Así que, bueno, eso, vamos a comenzar. Adelante, Nicolás. Gracias. Efectivamente, como les comentaban, hoy día vamos a revisar 3 grandes temas, que va a ser la ley de copropiedad, los regímenes de bienes que tiene el matrimonio, a propósito del patrimonio familiar, y también los derechos y deberes que nacen de vivir en comunidad. Para ir aproximándonos al tema que vamos a revisar, hay que entender que el concepto de copropiedad nace cuando 2 o más personas son dueños de una misma cosa. Y en este caso son dueños 2 o más personas de una misma cosa porque ustedes son dueños de los bienes comunes, que es lo que vamos a revisar a continuación, y además son dueños de los bienes exclusivos que están compuestos por cada departamento o su estacionamiento. Por lo tanto, hay una relación entre el dueño del departamento versus con el dueño de los demás bienes comunes que también son ustedes mismos. Y por lo tanto, la ley regula cómo es esa convivencia y cómo se debe hacer esa relación para disminuir de forma, de mayor manera posible los conflictos que se puedan generar por esa convivencia. Para que vayamos entendiendo el tema, el primer concepto que tienen que tener claro es el concepto de bienes comunes. Los bienes comunes, por definición, son los bienes que le pertenecen a toda la comunidad, es decir, todos los vecinos son dueños de esos bienes y por lo tanto ningún vecino podría apropiarse parte de esos bienes. Por ejemplo, el terreno, la escalera, los pasillos, etcétera. Todos esos bienes son de la comunidad y por lo tanto de los copropietarios, pero ningún vecino a su vez podría en su metro cuadrado de escalera o de pasillo pintar, colocar una planta o hacer una instalación eléctrica. ¿Por qué? Porque ese dominio también es del resto, es lo que se llama una alicuota imaginaria. Yo soy dueño de una porción imaginaria, no de un parte específico del inmueble. ¿Ya? Ahí tienen algunos ejemplos de los bienes comunes, la escalera, los pasillos, las fachadas, etc. Y por lo tanto en esos bienes comunes no se puede hacer lo que yo estime conveniente, sino aquello que solamente se autoriza. Y en oposición a los bienes comunes están los bienes exclusivos, que son aquellos que les pertenecen única y exclusivamente a cada copropietario y que por regla general están definidos por su departamento o por su estacionamiento. En la imagen pueden revisar cuál es el bien exclusivo, que es el departamento, que es la franja amarilla, y cuáles son los bienes comunes en un color blanco. Por lo tanto, en la proporción siempre van a haber mayor cantidad o proporción de bienes comunes que de bienes exclusivos. Por eso la importancia de la relación entre uno y otro. Ahora bien, ¿cómo establece la ley que se hace la administración de estos bienes comunes y de estos bienes exclusivos? Por 3 organismos principales. Como ustedes ya están viviendo en el condominio, deberían haber conformado el comité de administración, que el comité de administración es la entidad que representa a los copropietarios, es decir, tiene su personería para que en su nombre y representación ejecute actos de administración. Y dentro de los actos de administración más relevantes que tienen es el deber de cobrar los gastos comunes, que como vamos a ver más adelante es uno si no el principal derecho, principal obligación que tienen los copropietarios. Y además el comité de administración dicta normas de carácter general que facilitan la administración del condominio, por ejemplo, para temas de ruido, temas de estacionamiento, etc. El segundo gran órgano es la Asamblea de Copropietarios, que está formada por todos y cada uno de ustedes. Es técnicamente como el Congreso, es decir, ustedes
Son el Congreso, se juntan una vez al año, perdón, una vez cada 3 años, y eligen a este comité de administración y le entregan las facultades de representarlo a ustedes para que en su nombre administren el condominio, bajo su control y bajo su supervisión, y por lo tanto el comité de administración es esencialmente revocable. Es decir, si ustedes no están de acuerdo con lo que el comité hace, o hay un conflicto, o consideran que las acciones que está tomando el comité no son en beneficio de la administración, ustedes podrían convocar una asamblea extraordinaria y revocar la representación que le entregaron para que se elija un nuevo comité de administración. Estas asambleas, como dije, pueden ser ordinarias y extraordinarias. La ordinaria es sin duda la más relevante y que tiene que hacerse a lo menos una vez al año, porque el objetivo de esta asamblea ordinaria principalmente es establecer el estado de las cuentas de la comunidad. Es decir, se juntan una vez al año, dicen el condominio gasta 100, el condominio recibe 105, por lo tanto tenemos un superávit, o nos quedan 5 todos los meses y por lo tanto podemos seguir ahorrando, etc. O en su caso, el condominio gasta 100 y estamos recibiendo 95, por lo tanto estamos perdiendo 5 todos los meses. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aumentar los gastos comunes, disminuir los costos, etc. Entonces, esta asamblea ordinaria, que se hace una vez al año, que se les cita a ustedes para que vayan, y que la gente suele no ir, es relevante para que vayan, porque es la única forma de enterarse si el condominio está económicamente sano, y si no lo está, tomar las acciones para evitar un perjuicio mayor. Recuerden siempre que en la asamblea de propietarios, para poder votar, tienen que estar al día de los gastos comunes al mes anterior a la fecha de la celebración. Por lo tanto, si tienen deuda de gastos comunes, pueden asistir con derecho a ser oídos, pero no con derecho a voto, es decir, no se les considera para efecto de tomar una decisión. Las decisiones se toman por regla general por el 50+1. Por lo tanto, si yo voy y no he pagado mis gastos comunes, no se va a considerar mi voto en el quórum para efecto de tomar decisiones. Y finalmente, puede o no estar la figura del administrador. ¿Quién es el administrador? Es un tercero que se contrata para que el comité de administración le entregue algunas facultades y él administre materialmente el condominio bajo la supervisión, a su vez, del comité de administración. Por lo tanto, si ustedes tienen un administrador, eso nos libera de responsabilidad al comité de administración, porque el administrador puede ser el presidente del comité de administración o un tercero si ustedes lo contratan. Ese tercero se contrata, es generalmente una empresa o una persona natural a quien se le paga por el servicio. Y por lo tanto, tienen el deber, a su vez, el comité de administración de supervisar al administrador y la asamblea de controlar que el comité ejerza sus funciones, como les indicaba que lo principal, lo más relevante es dictar las normas de convivencia y cobrar los gastos comunes que se encuentran atrasados porque son esenciales para el saneamiento de las cuentas de la comunidad. Y finalmente la ley establece cómo se tienen que resolver los conflictos que se van a generar a propósito de la convivencia. La regla general es que se converse con los copropietarios, ya que la mayoría de los problemas suelen ser un tema de comunicación y manteniéndose siempre el respeto entre unos y otros. Y en caso de que no haya acuerdo, o no se logre el acuerdo mediante el diálogo, la primera gran solución está dada por la asamblea. Cualquier conflicto que se genere, se tienen que reunir ustedes, como veíamos antes, en la asamblea de copropietarios. Esa asamblea va a ser por definición una asamblea extraordinaria, es decir, se va a citar para el solo efecto de resolver el problema que está enfrentando a un grupo de vecinos. Suelen ser muy comunes el tema, por ejemplo, de los ruidos molestos, que se establece un horario, y a un grupo de los vecinos les gusta y a otro grupo de los vecinos no les gusta, los incomoda. Por lo tanto, si la mayoría está de acuerdo con cambiar el tema de los ruidos, se hace una asamblea, se vota, se hace un acta, se firma, se lleva ante notario y se aplica ese acuerdo. Otra forma, pero de mucho menor uso, es una mediación, que se hace mediante el departamento jurídico de las municipalidades de su domicilio, pero es de poca aplicación práctica y las municipalidades no tienen el tiempo y muchas veces la gente para asesorar en estas materias. Y finalmente, como veíamos, una de las principales obligaciones que le indicaba yo del comité de administración es el deber de cobrar los gastos comunes. Y ese deber de cobrar los gastos comunes se tiene que recurrir esencialmente al diálogo, cobrarle al copropietario que esté en deuda, pero si el copropietario no paga, es obligación del comité de ejercer las acciones legales de cobro. Porque para efectos legales, el no pago de un gasto común es igual que el no pago de un cheque. Se acredita con la documentación que tenga el administrador, el formulario o la colilla de no pago, y ese documento se presenta al juzgado de policía local, y el juzgado de policía local
como primera resolución lo que demanda es un mandamiento de ejecución y embargo. Igual cuando uno se paga un cheque. Y por lo tanto le dice al deudor, pague o embargue si bienes suficientes para cubrir la deuda. Es muy significativo y muy relevante que estén al día del pago de los gastos comunes, porque la ley le da esta importancia al pago de los gastos comunes y habilita al administrador a solicitar la demanda con el consecutivo embargo, porque es esencial que se pague el gasto común. Cuando el gasto común no se paga, se pone en peligro las cuentas de la comunidad y por lo tanto la subsistencia. Si los gastos comunes no se pagan, no se les puede pagar al administrador o a los conserjes, no se puede pagar la mantención del área verde, no se puede pagar la mantención diaria del edificio, comprar basura, pagar las cuentas de luz, agua, gas, etc. Por lo tanto, es de ahí la importancia de que la ley le recoge al pago de los gastos comunes, porque el no pago de los gastos comunes por un vecino puede que no afecte a la comunidad, en 2 o en 3 tampoco, pero si eso se empieza a multiplicar, hace inviable económicamente la comunidad y por lo tanto hace inviable que la gente siga viviendo prácticamente en los condominios, porque no hay luz, o no hay agua, o no se recoge la basura, o hay un problema de sanidad, porque no se le paga al conserje, y nadie recoge la basura de los recolectores de basura, etc. Por lo tanto, es importante que el comité de administración, recurriendo primeramente al diálogo, o acercándose al vecino, porque puede haber una situación temporal que el vecino no pueda pagar por algún problema, pero es obligación del vecino que tiene la deuda acercarse al comité y especificar por qué no puede pagar. Si el vecino no quiere pagar, se le pidió que pagara y no paga, es obligación a su vez ahí del comité de administración ejercer las acciones de cobro, porque si un vecino no paga, se produce el efecto en cadena que si un vecino no paga, yo tampoco voy a pagar. Y así se van sumando los incumplimientos y a su vez se perjudica la calidad de vida del condominio y además la calidad de vida de las viviendas. Esto es relativo a la ley de copropiedad. A su vez, la ley de copropiedad establece ciertos derechos y deberes propios de los condominios, ¿ya? Con el objetivo de regular la convivencia. Los derechos principales de los propietarios, ¿cuáles son? Su derecho de copropiedad, que es lo que conversábamos al inicio. ¿Qué quiere decir? Que ustedes son dueños de esta alícuota imaginaria. Ustedes tienen el derecho de propiedad sobre esa cuota imaginaria. Ustedes me preguntarán, ¿cuándo yo ejerzo ese derecho en esa alícuota imaginaria? Lo ejerzo todos los días, cuando entro, cuando me estaciono, cuando camino por las zonas comunes, cuando uso los jardines, ¿ya? Y eventualmente, si ocurre una tragedia, por ejemplo, y hay un terremoto, y se cae el edificio, o el edificio queda inhabitable, cuando se ejerzan los seguros no solamente están sobre su vivienda, sino que también están sobre las zonas comunes, los pasillos, los patios, las cajas de escala, etc. Por lo tanto, ustedes tienen hoy día un seguro que es por su vivienda y además un seguro que es por las zonas comunes. Y si la propiedad queda inhabitable, el seguro reembolsa el departamento y además la proporción que le corresponde a usted en las zonas comunes. ¿Cómo se calcula esa proporción? El reglamento de propiedad dice, departamento 1, 2, 3, derecho, cuota, y hay un porcentaje ahí. Ese es su porcentaje sobre los bienes comunes, que a su vez es el porcentaje que ustedes pagan de gastos comunes. Así se calcula. En los reglamentos de propiedad está al final, en una cuadra, en una tablita de Excel por regla general, y si no, cuando a ustedes les llega el cobro de los gastos comunes, debería decir qué porcentaje tienen ustedes de esta alícuota sobre los bienes comunes para el pago de los gastos comunes. Además, tienen el derecho de uso y goce de los bienes comunes. Desde luego, de las salas de eventos, los estacionamientos, las áreas verdes las podrán usar, siempre y cuando la usen para su uso natural. Desde luego, el estacionamiento es para estacionar el auto, no es para bodega. El jardín es para área verde y recreación, no es para yo instalarme afuera, hacer un tajo en la tierra y plantear mis plantas. Y además tengo que usarlos con las limitaciones que me establezca la ley y que me establezca el reglamento de copropiedad. La sala de eventos se podrá usar por regla general en el horario que el reglamento lo diga. Y con la emisión de ruidos en la forma que el reglamento lo diga. Por lo tanto, yo puedo usar de las cosas, pero respetando las limitaciones que establece la ley o el reglamento en su caso. Por eso es importante que tengan el reglamento, lo revisen y lo lean. También tienen derecho a la disposición jurídica. Esto es algo más técnico y de poca aplicación práctica, pero en términos simples dice que el comité de administración, con el visto bueno de la asamblea, que son ustedes, podría, por ejemplo, pedir un crédito hipotecario al banco y hipotecar una zona común. Por ejemplo, para alguna emergencia. Se rompió una matriz de agua dentro del condominio, es muy caro arreglarlo, no tenemos los recursos, nos pedimos un crédito al banco. Y el banco, ¿qué va a pedir? Una garantía. Podría dejar parte de las zonas comunes con una hipoteca en favor del banco, pero es de muy poca aplicación práctica. Lo que tiene más aplicación práctica es arrendar bienes comunes. Por ejemplo, arrendar estacionamiento. Si el comité de administración, por ejemplo, elimina
les pongo un ejemplo, 10 metros cuadrados de un área verde y establece 5 estacionamientos, esos estacionamientos los podría arrendar y disminuir las cuotas de gasto común, por ejemplo, si lo quisiesen. Pero como les digo, son de muy poca aplicación práctica. El que es un derecho importante, como vimos en la presentación anterior, dice relación con participar en la administración. Toda persona que es copropietaria o su cónyuge tiene derecho a participar en la administración y por lo tanto tiene derecho a ser elegido como administrador de un condominio y participar de esa administración. Y finalmente, ustedes tienen algo que se llama el derecho de la calidad de la construcción, que es una ley que establece cuáles son los plazos y qué garantías tienen respecto de la cosa que adquieren. Aquí tienen que considerar dos cosas importantes. Primero, que la regla general que ustedes reclamen contra la empresa constructora o contra la inmobiliaria por algún desperfecto que tenga la vivienda. Si la empresa constructora o la inmobiliaria no responde en un tiempo y forma y satisfactoriamente para ustedes, ustedes tienen que ejercer las acciones legales en los tribunales ordinarios de justicia, ¿ya? Y esas acciones tienen ciertos plazos legales que, para efectos de la estructura soportante de la infraestructura, son 10 años. Es decir, si tiembla y el edificio se cae o queda inhabitable, ustedes tienen 10 años para reclamar judicialmente a la empresa constructora. Además, tienen 5 años para reclamar de las instalaciones que se llaman, generalmente la instalación de eléctrica, luz, agua, gas, ¿ya? Y estas dos se cuentan desde la fecha de la resolución municipal. Y finalmente tienen 3 años para reclamar por las terminaciones, la losa, los guardapolvo, etc. Y eso se cuenta desde la inscripción del conservador, desde la inscripción del conservador, desde la inscripción del departamento del conservador de bienes raíces. Ustedes me preguntarán, ¿cómo sé yo la fecha de recepción? Con la copia de su escritura, en la cláusula primera de la escritura, se establece lo que se llama la historia de la propiedad de raíz. De ahí aparecen todos los permisos y todas las fechas, que estas son las citadas en la lámina para efectos de ustedes computar los plazos y poder demandar, eventualmente si lo quisiesen. Y visto los derechos, hay que ver algunas obligaciones que tienen los propietarios. Como ya les comentaba, el uso y goce de las zonas comunes tienen que hacerlo en función del uso natural de los bienes o en su defecto de la forma que establezca el reglamento. Las personas que han sido beneficiadas con un subsidio habitacional, recuerden que el beneficiario del subsidio o las personas declaradas en su núcleo tienen que hacer uso del inmueble. Y por lo tanto no pueden entregárselo a un tercero para que haga uso. ¿Por qué? Porque el subsidio tiene como objeto dar soluciones habitacionales a personas que fueron beneficiadas con el subsidio, no a terceros. Eso es importante porque el SERPE lo fiscaliza. La tercera obligación, y la más relevante, es el no pago de los gastos comunes, como ya lo he insistido en varias oportunidades, y además, aparte de la sanción que establece la ley en el sentido que se puede reclamar judicialmente y solicitar el embargo de los bienes del deudor, la ley establece que si usted tiene 3 deudas, o sea, 3 impagos de gastos comunes, el comité de administración, sin autorización de nadie, constatando el no pago, puede solicitar el corte de suministro eléctrico del vecino que está en infracción. Ya por eso es tan importante que estén al día de los pagos de los gastos comunes. Y finalmente hay que respetar las obligaciones que establezca el reglamento de copropiedad. Esas obligaciones están detalladas en el reglamento en una glosa que dice obligaciones, y por regla general se establecen los ruidos, el tema de la mascota, la prohibición de almacenar material explosivo inflamable, la prohibición de desarrollar actividades comerciales. Y por lo tanto, si ustedes incumplen esas obligaciones, se le aplican las multas que establece el mismo reglamento, y se cobra mediante los gastos comunes. Por lo tanto, usted podría pagar todos los días su gasto común, pero si tiene multas y no ha pagado las multas, va a estar incumpliendo la obligación de pagar gastos comunes, porque parte del gasto común va a estar constituido por la multa y parte por el gasto efectivamente del condominio. Y por lo tanto, es importante que si ustedes consideran que tienen una multa o una infracción, la paguen o la reclamen, pero no lo dejen estar, porque el no pago de la multa puede traer como consecuencia el corte de suministro eléctrico, porque a su vez van a estar debiendo parte del gasto común. ¿Por qué? Porque por regla general las multas se cobran conjuntamente con los gastos comunes. Además, en relación con la obligación de uso de la vivienda, recuerden que los copropietarios que han sido beneficiarios con subsidio habitacional tienen la prohibición de arrendar, subarrendar o ceder la tenencia del inmueble, ¿ya? Y si el SERVIU fiscaliza la situación y verifica ese hecho, puede solicitar al copropietario infractor la restitución del monto total del subsidio. Además, recuerden que no pueden alterar constructivamente la unidad
sin los permisos de la asamblea, por supuesto, y además sin los permisos de la DOM respectiva. Si usted quiere hacer alguna modificación, esas modificaciones o requieren, por regla general, siempre un permiso de la asamblea y o van a requerir permisos municipales. ¿Por qué? Porque si ustedes, por ejemplo, quieren mover una pared y ustedes no saben qué hay dentro de la pared y la mueven, y esa pared tiene una cañería de agua o una instalación eléctrica, pueden causar o una inundación o un corte eléctrico en la torre. ¿Ya? Por lo tanto, no hagan modificaciones o instalaciones sin haber solicitado las autorizaciones a la asamblea por intermedio del comité de administración o la dirección de obras municipales. Porque si no, lo más probable es que si lo hacen, además del perjuicio que se van a haber causado ustedes mismos, por la inundación, por el corte de suministro eléctrico, etcétera, van a tener que pagar las multas no solo del reglamento, sino que las de la administración, que establezca la dirección de obras municipales, porque además de que concurrir atrasadamente a pedir los permisos, cuando los pidan con la obra ya iniciada. Y desde luego las provisiones que establezca el reglamento, que como ya vimos puede ser, por ejemplo, la prohibición de mascotas o la limitación de mascotas en el sentido de que se puede tener mascotas, pero de un cierto dimensión, tonelaje o talla, que generalmente es por peso. Por lo tanto, consideren siempre que al vivir en comunidad van a tener derechos, van a tener obligaciones y algunas prohibiciones, y esas prohibiciones para la gente que ha sido beneficiada por el subsidio son adicionales porque tienen la obligación de usar la vivienda y la prohibición de entregársela a un tercero, que es como consecuencia una de la otra. Y finalmente vamos a revisar los regímenes de bienes matrimoniales y brevemente el acuerdo de unión civil. Como ustedes deben saber, en Chile se regulan 3 regímenes de bienes matrimoniales. Eso quiere decir que yo me caso, contraigo matrimonio y puedo elegir 3 formas en las cuales voy a administrar los bienes que adquiera durante el matrimonio o que tenía antes del matrimonio. En Chile, el régimen de sociedad conyugal es el régimen que está por defecto. Eso quiere decir que si yo contraigo matrimonio y nada digo, me caso bajo el régimen de sociedad conyugal. Y por lo tanto, si nada digo, me voy a estar casada bajo el régimen de sociedad conyugal y ese régimen está establecido por una serie de reglas que vamos a ver a continuación. Acto seguido está el régimen de separación total de bienes. Ese régimen requiere declaración expresa de los cónyuges. Es decir, cuando usted contrae matrimonio, el oficial del registro civil le va a preguntar, ¿usted bajo qué régimen se quiere casar? Y tiene que decir, bajo el régimen de separación total de bienes. Si no lo dice, se le va a aplicar el régimen de sociedad conyugal. Y finalmente está el régimen de participación en los gananciales, que es un régimen de muy poca aplicación práctica porque para su uso requiere acreditar los ingresos de los cónyuges durante la vigencia del matrimonio. Por lo tanto, yo tendría que guardar en la práctica cada boleta o cada factura de todo lo que adquirí para saber qué es mío y qué es de mi cónyuge al momento del término. Porque durante la vigencia de la sociedad conyugal se consideran como separados de bienes. Pero cuando termina el régimen, se hace una comunidad entre lo que ganó el marido y lo que ganó la mujer. Y quien ganó menos tiene derecho a participar de quien ganó más. El problema se dice cómo se calcula quién ganó más y quién ganó menos. La única forma es acreditarlo en un juicio o de común acuerdo mediante las facturas de compra o venta. Y materialmente hoy día eso nadie lo tiene. Nadie guarda 20 o 30 o 50 años de documentación. Como características esenciales, la sociedad conyugal, lo que existe aquí es un patrimonio común. Por lo tanto, es una sola bolsa, en teoría, que tiene a su vez 3 subdivisiones que no vamos a revisar ahora porque es muy complejo, pero la regla general en la sociedad conyugal es lo que yo adquiero durante la vigencia de la sociedad conyugal es dueña de la sociedad. Y yo soy socio de esa sociedad en un 50 y 50 con mi marido. Por lo tanto, todo lo que se adquiera a título oneroso, es decir, por todo lo que yo pagué un valor en dinero, ingresa a la sociedad conyugal, y por lo tanto, al yo estar casado en sociedad conyugal, con mi cónyuge somos socios en un 50-50 cada uno. Por lo tanto, terminar la sociedad conyugal, en teoría, yo tengo derecho al 50% de esos bienes. Las normas para determinar eso son un poco más complejas, pero esta es la estructura general. Y en oposición, el régimen de separación de bienes, no existe patrimonio común, sino que cada persona es dueña de lo que adquiere, y por lo tanto no hay una comunidad, no hay nada que liquidar. Si se termina el matrimonio, y yo estoy casado con separación de bienes, lo que está a mi nombre es mío, y lo que está a nombre de mi cónyuge es de él. Y se acaba la discusión. En cambio, en la sociedad conyugal, está todo a nombre, entre comillas, de la sociedad conyugal. Y por lo tanto, si termina el matrimonio, hay que dividir esa sociedad entre los dos cónyuges.
Y finalmente, como les comentaba, está el régimen de participación en los gananciales, que es este régimen intermedio, que durante la vigencia del régimen se consideran separados de bienes, pero al terminar el régimen se forma una comunidad, con todos los bienes que adquirió cada cónyuge. El problema es cómo saber qué bienes adquirió cada uno. ¿Por qué? Porque el cónyuge que ganó menos tiene derecho a participar en el 50% de los gananciales del cónyuge que ganó más. Entonces, en teoría suena muy bien, pero en la aplicación, de muy poca aplicación práctica, porque es casi imposible probar o determinar quién tuvo gananciales y quién no. Es decir, quién se enriqueció durante el matrimonio y quién no. También tenemos una norma especial que es de mucha aplicación, que es el artículo 150 del Código Civil. La gracia del artículo 150 del Código Civil es que considera a la mujer casada en sociedad conyugal separada de su marido para efectos de ese artículo. Y por lo tanto, si, como veíamos en un inicio, habíamos dicho que la sociedad conyugal era un régimen de comunidad, donde yo soy dueño con mi cónyuge en un 50-50 de todos los bienes que se adquieran. Pero la gracia del patrimonio del artículo 150 es que ese patrimonio se considera separado de bienes a la mujer. Por lo tanto, yo me caso en sociedad conyugal. Y si yo tengo una actividad remunerada que está separada de mi marido y tengo cómo acreditarlo, esos bienes ingresan a mi patrimonio especial del artículo 150 y ese patrimonio es solo de la mujer, y solo, reitero, de la mujer casada en sociedad conyugal. Si usted se casa con separación de bienes, no tiene este artículo. ¿Por qué? Porque ya está separada de bienes, ya no tiene comunidad, por lo tanto no requiere aplicación. Lo único importante que tienen que tener presente es que esta norma requiere como requisito que la mujer trabaje, que esa actividad sea remunerada separada del marido y que además sea acreditable con algún tipo de documentación, porque si no tienen la documentación, particularmente cuando se compran inmuebles, esa documentación se inserta en las escrituras de compraventa. Si no la tienen, no la pueden insertar y por lo tanto no la pueden acreditar. La ventaja de este artículo es que permite que la mujer se haga dueña en un 100% de las cosas que compre con ese artículo. A diferencia de que si no lo tuviese, sería dueña de la sociedad conyugal y sería dueña de la mujer solamente en un 50%, reitero en teoría, porque las normas de cálculo son un poco más complejas. Y por lo tanto, es relevante que consideren que si alguna de ustedes trabaja y está casada en sociedad conyugal, consideren siempre la conveniencia de usar esta norma. ¿Por qué? Porque al término de la sociedad conyugal, la mujer puede elegir quedarse con los bienes que tiene a propósito del artículo 150 o entregar estos bienes a la sociedad conyugal y repartirlos todos en un 50 y 50. Por lo tanto, es un doble beneficio que tiene la mujer. La mujer se considera separada del marido durante la vigencia de la sociedad conyugal y en el momento del término ya elige o me quedo con esto o me quedo con los bienes comunes. Y en fondo, ¿qué es lo que va a sopesar? Si el patrimonio de la mujer casada suma 100 y el de la sociedad conyugal suma 50, me quedo con el mío. ¿Ya? Pero es algo que es de mucha aplicación y como les comentaba, lo relevante es que cumpla los requisitos que están ahí listados en esos tres numerales, para poder aplicarlo particularmente cuando se compran inmuebles, que son las inversiones más cuantiosas que se hacen. Y finalmente está el acuerdo de unión civil. El acuerdo de unión civil no nace con el matrimonio porque no es matrimonio. No hay que confundir el matrimonio con la forma en cómo se administran los bienes del mismo. Cuando yo me caso, puedo elegir solamente con 3 regímenes de bienes al momento de contraer matrimonio. Y en cambio el acuerdo de unión civil es solamente un contrato. ¿Ya? No existe matrimonio, no existe la palabra cónyuge. No obstante que en la práctica tienen similares derechos y obligaciones. ¿Ya? Pero el acuerdo de unión civil es un contrato que se celebra entre 2 personas con el objeto de regular bienes comunes y que comparten un hogar común. Cuando ustedes celebran acuerdo de unión civil, tienen el estado civil de conviviente civil, no de cónyuge. ¿Ya? Su estado civil no es casados, es conviviente civil. Y el régimen de bienes por defecto es de separación de bienes. En oposición, cuando vimos, si usted nada dice y contrae matrimonio, se casa en sociedad conyugal. La gracia que tiene es que confiere una serie de derechos y obligaciones parecidos a los del matrimonio. Particularmente, confiere derecho hereditario al cónyuge sobreviviente y permite que el cónyuge tenga como carga a su otro cónyuge en la ISAPRE o en FONASA. Por lo tanto, consideren que si ustedes quieren celebrar el acuerdo de unión civil, el régimen de bienes que van a tener siempre va a ser separación de bienes, salvo que opten por otro, y su cónyuge los va a poder heredar, y además lo va a poder mantener como carga en la ISAPRE o en FONASA. Pero el acuerdo de unión civil hoy día no es matrimonio, sino que es un contrato aparte con derechos y obligaciones aparte. ¿Ya? Con eso vamos a finalizar la parte de la presentación para ver si alguno tiene alguna duda o pregunta.
Acá en el chat, Pía Toledo había hecho una consulta. Dice, en el caso de nuestro condominio, ¿todos deben pagar el gasto común? ¿Hay alguna exhibición? No, el gasto común lo pagan todos en función de los metros cuadrados de su vivienda. Por lo tanto, si ustedes tienen 100 viviendas y cada vivienda tiene 10 metros cuadrados, cada uno paga lo mismo de gasto común. Pero la regla general es que los departamentos más grandes paguen un poco más y los departamentos más chicos paguen un poco menos. ¿Cómo se calcula eso? En el reglamento de copropiedad establece el prorrateo, que se llama, que dice el departamento 1 representa el 0,5% del total de las propiedades. Por lo tanto, su gasto común, o sea, su contribución a los gastos comunes es el 0,5% del total de los gastos comunes. ¿Ya? Pero todos pagan gasto común, no hay excepción. La única diferencia es el monto de los gastos comunes, que se paga en función de los metros cuadrados que representa la propiedad en el total del metraje del condominio. Y eso lo calcula el comité de administración con una tabla, que es un Excel que dice departamento, metro cuadrado, prorrateo, proporción y lo que tiene que pagar. Y la regla general es que cuando a ustedes se les cobra el gasto común, en la glosa lo diga, que su departamento representa tanto porcentaje del gasto común. ¿Alguna Gracias. otra consulta? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda? ¿Nada más? Sí, están todos, se entendió bien. Sí, buenas tardes. ¿sí? Yo tengo una consulta. Al- Bueno, no sé si está acorde a la presentación porque entré un poquito tarde, pero es referente a la inspección del gas. ¿Puedo hacer una consulta sobre ese tema? A ver, vamos a ver si le podemos ayudar. Ya, lo que pasa es que hace poco tiempo, en julio creo que fue, tuvimos la inspección del gas, pero resulta Por el que... tema de los sellos, ¿verdad? Claro, pero resulta ¿Ya? que cerca del 90% del condominio salió con sello amarillo o rojo. Entonces, hace poco llegó un correo creo que era de la comisión ¿Administrador? y del administrador, como diciendo las posibles soluciones, pero en el fondo es o cambiar el califón, o no sé, había otra que era como sacar la puerta de la cocina por el tema de la ventilación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede ser posible que la construcción de todas las torres no esté bien? O no sé, no entiendo, como que llevamos 1 año y medio habitando los departamentos y todos salimos, o la mayoría salimos rechazados. Entonces, como que esa es mi duda. No A ver, sé, el ¿cómo nos pueden tema de la ayudar calidad de o la algo así? construcción. El tema de la calidad de la construcción estaría ahí el problema entre las instalaciones. Las instalaciones tienen garantías todavía ustedes legales para reclamar a la constructora. Lo que es relevante es definir por qué tiene el sello amarillo. Porque si el sello amarillo es por un problema de la constructora, es la constructora quien tiene que resolver el problema. Si el sello amarillo es por un problema de que algún copropietario hizo alguna instalación o modificación, es un problema del copropietario, porque al hacer una modificación se pierde la garantía. ¿Ya? Por lo tanto, para encontrar el camino a una solución, lo primero que hay que definir es la naturaleza del sello. O sea, ¿el sello obedece a un problema de construcción o el sello obedece a un problema de modificación? Si el sello obedece a un problema de construcción, debería canalizarse por intermedio de la constructora o por intermedio de los vecinos si es que por un problema de modificación. Y definiendo ese camino es como se aplica la solución. Pero por ese lado va. Ya, ok. Muchas gracias. De nada. ¿Puedo Señora hacer? Pía Alejandra. Sí, buenas tardes. Buenas Miren, tardes. yo soy parte del comité de administración y claro, como dice la vecina, hemos tenido hartas dificultades, ¿cierto?, con el asunto del gas y otros, que en cuanto a construcción. Específicamente el tema del sello es lo que usted señala. El sello, la mayoría de los departamentos, y me incluyo, estamos con sello amarillo porque hicimos modificaciones en la logia. Y la Ya. modificación en la logia fue cerrar la logia. Es que ¿Por qué? generalmente, claro. Porque se nos entra el agua en invierno. Se entra y se moja la lavadora, el calefón, ¿cierto? Y todas las cosas que nosotros pudimos haber puesto en este espacio se mojan porque hay un mal diseño. Entonces, al cerrar, el 1,5 metros cuadrados que exige de ventilación la ley, se reduce.
Y es por eso que salimos con sello amarillo. Y los que Amarillo. tienen sello rojo es el cierre más que el calefón está funcionando mal. Ya. Entonces, por eso se presentó esta dificultad ahí hay que, bueno, nosotros tenemos reunión el miércoles con la constructora para ver qué puede pasar con este problema, pero es un problema que por lo menos a mí, a algunos otros miembros del comité también nos afecta. Pero como es un bien privado, se puede decir, o particular, Exclusivo. claro, no es el comité quien debe intervenir ahí, por lo que yo Claro, o entiendo. sea, es que el comité no tiene facultades para meterse de la puerta de la casa hacia adentro. No. No, lamentablemente no. Pero lo que sí puede hacer el comité de administración es, en el evento que los vecinos no quieran arreglar la propiedad porque simplemente no quieren, es establecer una multa, o sea, el reglamento. Pero el problema que ustedes tienen es, como usted me comenta, que se entregó una propiedad, que la propiedad se recibió, se modificó y producto de la modificación se origina el sello amarillo o el rojo. El problema que van a tener ahí es que al hacer la modificación se pierde la garantía por el hecho de aplicar la modificación. Y por lo tanto, en un escenario ideal, que yo sé que generalmente suele no serlo, porque si usted está lloviendo, tiene que tapar el techo para que no se siga lloviendo, es no haber hecho la modificación hasta que la constructora hubiese reparado ella el problema. Como eso ya no es un escenario posible, la opción es más probable llegar a un acuerdo con la constructora, diciendo, la estimada constructora, usted me entregó esto, nos vimos la obligación de hacer esto, y como consecuencia de prevenir un mal mayor, tenemos hoy día un sello amarillo que necesitamos corregir. El problema es que las normas del gas no van a cambiar por ustedes. O sea, la ventilación del metraje tiene que existir sí o sí. Por lo tanto, hay que ver qué solución intermedia se da. Yo me recuerdo que en otro condominio, que cerrado las logias, pusieron una puerta, por ejemplo. Y al quitar la puerta, el metraje de la cocina se sumaba con el de la logia y estaba dentro del 1,5 metros. Que fue una solución en su oportunidad, me recuerdo. Desconozco la estructura básica de la construcción de su logia como para saber si les puede aplicar esa misma solución, pero tal vez moviendo una ventana o quitando una ventana temporalmente, pero lo más probable es que tengan que llegar a una solución híbrida entre la constructora y la inmobiliaria y ver también el tema de los costos que esa solución va a aplicar. Pero como le digo, está en la disyuntiva de que al haber hecho la modificación se pierde la garantía. Y por lo tanto, técnicamente la inmobiliaria les podría decir, saben que no es mi responsabilidad porque ustedes modificaron. Y en el fondo lo que tuvieron que haber hecho es haber reclamado antes de la modificación. El problema de aquello es que, ¿cómo reclamo si me estoy lloviendo? Mejor lo arreglo y me evito la inundación. Entonces, como ambas partes tienen algo de razón, lo más razonable es llegar a un punto medio de entendimiento y un acuerdo. Porque la norma del gas no va a cambiar por ustedes. No les van a dictar una ley especial que diga que ustedes pueden tener menos metraje del que se legalmente exige. Y por lo tanto, una solución entre la constructora y los vecinos debería ser lo más salomónico y lo más prudente. Gracias. De nada. Don Nicolás, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, pregúntame nomás. Don Nicolás, en todo caso yo igual me sumo a la opinión de la señorita Pía, que estamos prácticamente la gran mayoría de los departamentos con ese detalle del sello amarillo, porque como ella explicaba, se nos entra el agua con el asunto de la lluvia. Entonces, por eso cuando hicieron la inspección, prácticamente los que teníamos la logia cerrada quedamos con ese sello amarillo. Y esperamos que se pueda hacer alguna solución del tema, porque es como bien incómodo poder sacar las ventanas nuevamente y que nos llovamos, no vamos a tener ese Claro, problema. que con un criterio de realidad, como le comentaba la señora Pía, alguna modificación va a haber que hacer para que el metraje sume lo que la ley dice que tiene que sumar. O sea, como le decía, no van a dictar una norma especial para que su conjunto pueda tener menos metraje de que la ley establece, y por lo tanto van a mantener esos sellos mientras no se haga esa modificación. Y como les comentaba yo, quizás una solución intermedia es remover una ventana, quizás con alguna modificación estructural, alargando el techo, que como le digo, yo desconozco la estructura de la logia, pero sí o sí van a tener que llegar a los metrajes que la ley exige para eliminar el sello amarillo. Y además, claro, que consideren que el sello es un tema por su salud también. No vaya a pasar cualquier problema, cualquier tragedia por no respetar el sello.
Entonces es importante que se haga una solución y que esa solución tenga los metrajes que la ley establece para obtener el sello en las condiciones que se establece. Lamentablemente con el contrato está en una disyuntiva de que tuvimos que corregir por una apremio que era la lluvia, cuando el escenario ideal, pero poco práctico, era decirle a la constructora que corrigiera, para que no se perdiera la garantía. Pero como los dos tienen parte de razón, en el sentido de que hay un problema y hay que aplicar una solución, y la solución tiene que ser, de alguna forma, aumentar los metros cuadrados, lo mejor es llegar a una solución intermedia entre la constructora y ustedes, porque como les digo yo, el metraje tiene que ser el que la ley establece, no se lo van a cambiar a ustedes por el problema que se cerró por la lluvia. Perfecto. Lo otro que también quería mencionarle, en mi departamento, por el asunto de la lluvia, hubo filtración de agua. Entonces, yo he mandado una cantidad de correos a postventa, pero ni siquiera me dan una respuesta de lo que, ni siquiera me dicen me van a venir a ver el departamento, qué pasa, nada. Entonces, del año pasado, bueno, nosotros cuando llegamos acá, recibimos las primeras lluvias, entonces ya veníamos con ese problema, y ahora la lluvia fuerte que hubo, también se me entró el agua, entonces, y vino un capataz acá a ver y me dijo que las personas que instalaron las ventanas me tenían que venir a solucionar el problema, pero ni siquiera han venido. Entonces yo estoy súper molesta con la situación porque como que no toman a pecho lo que está pasando. Entonces yo no sé a quién más ya recurrir para que... ¿Las personas que le instalaron las ventanas son de la constructora o usted instaló ventanas propias? No, son de la constructora, pues si, Ya, mire, si el problema en realidad aprovechando el problema que tienen con el gas, que tiene reunión el comité de administración, que entiendo que está la señora Pía, sería bueno transitar este problema por intermedio del comité, mandándole usted las fotos, la documentación que tuviese a mano. En paralelo, le recomiendo que también que ejerza la acción del reclamo frente al CERNAC. El CERNAC debe aceptar su reclamo y establece ahí ciertos plazos y ciertas multas que le va a llegar a la inmobiliaria. Y lamentablemente, si no le responden, la única forma de ejercer la acción, la responsabilidad inmobiliaria es con una acción legal, demandándolo en un tribunal. Y no sería lo ideal, porque de fondo... No sería lo ideal, porque por último, a lo mejor ellos me pueden dar una solución, porque... Es que sí, porque en el fondo el problema de la ley en ese sentido es que usted por colocar la demanda no le van a dar la solución y va a gastar tiempo, plata y una serie de recursos que usted puede o no tener. Entonces yo le sugiero siempre recurrir al diálogo. Veo que ha mandado los correos y no responden. Sí, no responden. Aprovechando la visita que tiene la señora Pía con la constructora, hacerle ver ese problema, y me imagino que si usted lo tiene, lo debe tener otros vecinos también. Entonces juntar a todos los vecinos, porque cuando yo tengo una reclamación de 5 o 6, hace mucho más peso que una única. Y en paralelo, que los 5 o 6 vecinos también ejerzan su acción y sus derechos frente al CERNAC, estableciéndose que tienen problemas de filtración, que se ha recurrido, que no se ha respondido en tiempo ni forma, etc. Porque lamentablemente algunas constructoras, una vez que entregan, no responden como deberían, y la única forma de obligarlo a responder o es planteando una conversación, como lo pueden hacer la señora Pía a través del comité de administración, con su reclamación más del resto de los vecinos, y además en paralelo partir por una reclamación en el CERNAC, que es el primer paso en el fondo. Perfecto, porque como le digo, no asumen, no dan respuesta, nada ese tema. Suele ser un gran problema de las constructoras muchas veces, que no se comportan como deberían. Ok, y la última preguntita que quería hacerle, llegó del Servicio de Impuestos Internos el asunto de las contribuciones. Bueno, nosotros estamos exentos de contribuciones, pero hay un detalle. ¿Sí? Dígame. Me llegó que estoy exenta de contribuciones, dice acá. Y hay un error de ¿cuánto se llama? De dirección, porque dice Avenida Lomas de la Luz, 3864. Entonces, no sé si ir a Impuesto Interno a que rectifiquen la dirección, o cómo, qué tengo que hacer en este caso. No, porque seguramente esa es la dirección del rol matriz del conjunto. No es la dirección hoy día de su departamento, porque lo que pasa es que lo que se hace administrativamente es que primero es que le dan una dirección al lote donde se construye.
Y acto Ah, seguido, ya. 1, 2, 3, 4, 5 meses después, dan una dirección municipal a los departamentos. Pero muchas veces esa dirección municipal no se informa al servicio y por tanto no conversan. Pero no lo requiere porque el servicio califica las contribuciones en función del rol, no de la dirección. Perfecto, ya. Ok. Gracias. De nada. Gracias. ¿Alguien tiene más una consulta? Tenemos acá en el chat, la señora Roxana preguntó si Serviu fiscalizará los departamentos del condominio. La regla general es que sí, Serviu siempre puede fiscalizar a los condominios, como es una fiscalización, esa fiscalización no se avisa, sino que el Serviu concurre a un día y una hora determinado, y generalmente al azar toma una serie de departamentos, toca la puerta y pregunta por la persona que es beneficiaria del subsidio, su cónyuge, o la persona que esté declarada en el núcleo familiar. Si no hay nadie, va a dejar una nota y va a volver a ir. Y si vuelve a ir y no hay nadie, lo más probable es que la citen al Serviu a dar las explicaciones pertinentes del caso. Pero el Serviu sí fiscaliza. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Si no tenemos más dudas, podemos finalizar la actividad, ya que nos está esperando el siguiente grupo de Jardín del Lago. Y lo último que yo quisiera compartirles es un formulario va a ir compartido por el chat, es un formulario de evaluación, donde yo solicito ustedes puedan evaluar esta actividad, dejarme alguna duda si es que no le quisieran hacer por este medio, y también señalar qué aspectos mejorarían ustedes de la actividad para que las próximas que vienen sean de una mejor forma y sean más cómodas para ustedes y para todos y todas en realidad. Así que les solicito ahí puedan pinchar el link y responder la actividad. De todas maneras, yo con el comité de administración voy a circularles también el link a quienes participaron para que puedan responder la actividad, y también les voy a estar informando de la próxima actividad. Así que gracias a todos y a todas por conectarse, gracias también a Nicolás, y vamos a continuar con la siguiente actividad nosotros, así que tengan buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.